En Pichiqueché, ¿dónde están ustedes? Yo me encuentro acá en mi ruca, Incheta Juan Vázquez Piñentatí, soy educador de lengua y cultura indígena. Esta semana vamos a tener un nuevo desafío familiar. Vamos a seguir con los ayacanes. La semana pasada hicimos unos cultrones, porque estamos preparándonos para la nueva salida del sol. Y esta semana vamos a hacer una trutruca. Y la trutruca suena de la siguiente manera. Antiguamente, las trutrucas medían entre 1,5 metros y 4 metros. Estaban hechos por cañas naturales. Y pasaba el viento y hacía sonar estas cañas. Utilizar para hacer nuestra trutruca será un tubo de PVC, lanas, cinta adhesivas, una sierra, una botella vacía, tijeras y una lija. Siempre es bueno que estos trabajos los realicemos en familia y con los cuidados respectivos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer con nuestro tubo de PVC es doblarlo de manera circular. De esta manera, la mano y siempre hay que tener cuidado con los cortes. Para mayor seguridad nosotros le vamos a colocar acá una cinta de manera de que no evitar un posible accidente. Vamos a cubrir la botella con esta cinta masking. La pueden pintar, le pueden colocar algún papel. Esto va a servir para simular el color del cuerpo. Bueno, estamos terminando nuestra trutruca. Tenemos que decir que esta es una trutruca huinca o una trutruca guarriache. Guarria es ciudad. Recuerden que antiguamente las trutrucas eran de coligüe. Entonces esto está hecho con plástico, con un tubo de PVC, con una botella que hicimos los cuernos. Posteriormente le pusimos la lana, con lanas de colores. En el caso de que usted no tenga lana, le puede poner también género para ir cubriendo la trutruca. Y quedó con bastante detalle. Ahora vamos. También nos sirve para aprender las partes del cuerpo el uso de la trutruca. Chekalul es las partes del cuerpo. Y la boca se llama ñu en mapudungun. Vamos a ver. De a poco estamos terminando con nuestro desafío familiar. Van a tener que tener mucha paciencia, van a tener la posibilidad de conversar y sin duda van a tener la posibilidad de hacer un ayacán que les va a servir para que esta nueva salida del sol nos permita cerrar un ciclo y empezar uno con mayores energías y con mayor nehuen. En el caso de nosotros ya nos estamos preparando con los piñones para la próxima semana. Con los piñones, con las cascahuillas, el pultrón que hicimos y vamos a probar el sonido de nuestra trutruca. Vamos a ver si funciona. Con mucha nehuen, esperamos el desafío. Ahora espero que el nehuen de ustedes en su casa también esté bien. Nos vemos con otros desafíos en la próxima semana. Peu Kayal, Chaltumay.